Ave María Purísima. Entonces, el propósito de estas predicaciones, meditaciones, es de profundizar nuestra devoción a San Pedro, nuestro patrón, príncipe de los apóstoles, el cimiento de nuestra iglesia. Y bueno, la devoción a San Pedro tiene que ser siempre íntimamente ligado a cómo entendemos su misión. No podemos en realidad ser bien devotos a San Pedro sin a la vez profundizar nuestra devoción a nuestra Santa Madre la Iglesia, sabiendo que Él es la piedra sobre la cual Jesús edificó su iglesia. Y creo que vamos a ver lo que quiero tratar de ilustrar es de que como lo que vemos en la vida de San Pedro nos enseña muchas cosas del papel de la iglesia y lo que entendemos teológicamente sobre la iglesia y su papel en nuestra vida también nos enseña mucho sobre la vida y la devoción a San Pedro. Hay muchos datos de San Pedro en el Evangelio y mucho más también en la tradición. Entonces, para empezar, consideramos el Evangelio de San Juan, donde San Pedro tuvo su primer encuentro con nuestro Señor. Leemos, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viéndolos seguirle, díceles: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde moras? Díceles: venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole: hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas, que quiere decir piedra. Y aquí vemos en este primer encuentro la disposición a parecer piadosa, celosa, de Pedro, buscando la verdad, siendo sensible a la palabra de Dios, o por lo menos así parece, aunque realmente no sabemos. Sabemos que Pedro siempre es muy celoso, y aquí vemos también que era seguidor de Juan Bautista, que tal vez podía haber sido simplemente por el espectáculo, ¿no? Juan andando, predicando el reino del cielo y la venida del Mesías. Era algo, pues, interesante, curioso. Pero lo que pasa cuando su hermano Andrés lo lleva a conocer a nuestro Señor, porque Juan le había señalado como el Cordero de Dios, vemos algo muy curioso. Y no importa tanto que eran las disposiciones, motivos de Pedro hasta ese punto. Lo que importa es que obviamente Dios tenía un plan para él. Porque dice que, y mirándole, Jesús dijo:
mirándole, viéndole. Entonces, ¿qué hay en esta morada? Porque no es la única vez en el Evangelio que vamos a ver esta relación de nuestro Señor hacia San Pedro. Algo que comunica a través de su morada, que comunica que Él lo tenía pensado desde hace mucho. Y Él lo conoce bien, todos sus defectos, todos los errores que va a cometer, pero eso no importa porque le tenía una misión. Y esto también está indicado por el hecho de que cambia su nombre. Qué raro, ¿no? Esta introducción. Hola, mucho gusto, cambio tu nombre. Pues cuando el Señor cambia el nombre de una persona, es para indicar que hay una misión muy especial que tiene para Él. Y como dije, no será la última vez que Pedro experimentará el poder de la mirada de nuestro Señor. Pues se supone que después de ese primer encuentro, Pedro no quedó con nuestro Señor, porque luego lo va a encontrar otra vez. Entonces toda su carrera como apóstol y luego como papa encargado de la iglesia, pues es un proceso de entender más y más el plan de Dios para él. Y probablemente después de este primer encuentro, luego Jesús fue a visitar Pedro en su casa, donde ve Pedro un milagro cuando el Señor sana a su suegra. Y luego después de este hecho muy impresionante, ve cómo las muchedumbres van llegando, van buscando a Cristo. Pedro lo tenía muy, muy presente, pero todavía no lo aprecia suficiente. Pero todos lo buscan, porque andan como ovejas sin pastor. Luego va a haber otro encuentro. Al parecer, Pedro, a pesar de esa visita a su casa, este cambio de nombre, no está siguiendo a Cristo como constantemente. Porque leemos en el Evangelio de San Lucas: aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. Hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado.
Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. La misión que le había concedido con ese cambio de nombre ya le explica más claramente que su misión será de ayudarle a él en pescar a hombres, a buscar almas, a convertir el mundo. Y así vemos, ¿no?, cómo la vida y la condición de San Pedro corresponde con la misión de la iglesia. Porque la iglesia es la herramienta escogida, el instrumento bendito de Dios para seguir su misión de conversión del mundo. Y como Cristo escogió Pedro, sabiendo todos sus defectos, ¿no? Cuando leemos el Evangelio, tal vez es uno de los aspectos de Pedro que más como luce sus defectos y como que tan constantemente está fallando. Ya Pedro otra vez le va a negar, otra vez va a dudar, otra vez vas a fallar después de tanta confianza. Pero esto no es accidente. No debemos de imaginar que el Señor cada vez que ve eso está: ay, Pedro, ¿por qué te escogí? No, es al propósito, porque así es como obra el Señor y así es la iglesia. La iglesia es una misión, una institución divina, sobrenatural, con una meta altísima, fundada sobre como materia humana. Y es por causa de las fallas y debilidades, como proclamó San Pablo, ¿no?, de que cuando somos débiles, somos más fuertes. Fue con este propósito de que Cristo estableció su iglesia en la manera que lo hizo. Y también fue con este propósito que escogió Pedro para ser la cabeza de esta iglesia. Pedro, siendo un hombre muy sencillo, muy normal, nada extraordinario y bastante humano, ¿no?, pero tenía un celo, tenía una disposición, y esto es lo que Cristo busca, lo que siempre ha buscado, no la perfección, sino la disposición de conseguir la perfección, el ánimo para encaminar la misión junto con Cristo. Y lo que logró en Pedro, quiere lograr también en nosotros, tomando esas buenas disposiciones junto con todas las debilidades, errores, fallas, y quiere aprovechar de ellos para hacer una obra grande. Y con estos principios estableció su iglesia y sigue sosteniéndolo. Porque muchas veces con mucha facilidad podemos pues fijarnos en tantos problemas, tantos defectos de las personas que ahora ocupan los puestos de los ministerios de la iglesia, como si en otros tiempos todos eran perfectos. Al contrario. Pero mucho más debemos de fijar, ¿no?, en el hecho de que Cristo está haciendo una obra maestra con nuestros defectos y edificando su obra maestra sobre nuestra materia humana. Siguiendo, meditando, ¿no?, la carrera de San Pedro, luego
están otra vez en la barca, los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es con razón que los padres de la iglesia han hecho la comparación entre la iglesia y una barca, ¿no? Porque hay mucho que el Señor nos enseña estando en la barca. No solamente cuando la subía para predicar, pero también cuando está allí con sus discípulos. Pensamos, por ejemplo, de la vez cuando hubo tormenta y que el Señor estaba dormido, haciéndonos entender, ¿no?, de que aunque el Señor está presente, muchas veces no nos parece así. Y aunque nos amenacen las olas y los vientos, Él sigue manteniendo control de todo. Y aunque les regaña por su falta de fe, esa vez se calmó a la tormenta. Y en esta vez, también están con mucho miedo, ¿no? Y porque tal vez han olvidado de Él, no lo llevaron, salieron sin tomarlo en cuenta. ¡Qué horror! Y entonces no lo reconocen. ¿A poco no parece a veces como los tiempos en que vivimos, que los que deben de tener control de la barca olviden de quién es que lo sostiene? Y en vez de reconocerlo claramente, lo confunden por fantasma. Pero no importa, porque Él de todos modos viene para rescatarlos. Y otra vez Pedro, tomando la palabra, ¿no? Y como cuántas veces hace en el Evangelio, muestra su confianza. El que duda mucho, el que falla mucho, dice con toda la confianza de su corazón, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Qué ejemplo de fe! Y así debemos de ser, poniendo toda la confianza en Él. Pero también debemos de tomar la lección de lo que le pasó cuando falló otra vez. ¿Qué hizo? Dejó de mirar a Jesús y así empezó a hundir. Pero a pesar de eso, otra vez le extiende la mano y lo rescata y lo sube de nuevo a la barca. Bueno, somos todos muy débiles y hay mucha debilidad que vemos por todos lados. Pero lo importante es que Cristo no nos abandona. Sigue dándonos otra oportunidad. Y después de eso, después de dudar tan obviamente, tan tristemente y hundir así, luego hay otro encuentro con el Señor cuando le conceda pues más claramente su misión. Cuando pregunta el Señor a los discípulos, ¿y quién decís que soy? Y otra vez Simón, Pedro, tomando la palabra, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo.
Entonces, respondiendo, Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro. Ya lo había dicho antes, pero lo está confirmando y más claramente. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pues si queremos considerar puntos apologéticos, hay, por ejemplo, los protestantes que leyendo esto quieren decir que pues cuando Cristo habla de la piedra, no está hablando de Pedro, está hablando de la profesión de fe que da Pedro. Y en cierto sentido es absolutamente correcto, en el sentido de que está hablando de su profesión de fe, pero una profesión de fe que sale de una persona que es instrumento para profesar esta fe, no solamente de parte de los demás apóstoles, sino también por todos nosotros. Es el vehículo escogido de Dios, por el cual Dios se relaciona con los hombres. Y esto es un punto muy importante. Ser devoto a Pedro es ser devoto a la iglesia. No podemos separar las dos cosas. Y obviamente no estoy diciendo que tenemos que aplaudir cada cosa que pasa en la iglesia. Esta no es verdadera devoción a la iglesia. Devoción a Pedro, devoción a la iglesia, es entender que sin la iglesia y sin Pedro no hay salvación. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido salvarnos a través de sus instrumentos. Y muchas veces, casi siempre, muchos instrumentos que son muy desadecuados al parecer humano. Pero si Dios va generando en nosotros la humildad de la cual hablé en el sermón de la misa, que es tan necesario, que es indispensable para lograr hacer santos. Entonces, cuando la iglesia parece más débil, es cuando le debemos de amar más. Es cuando debemos de estar pidiendo más por ella. Porque a lo mejor no está cumpliendo como debería con su misión. Igual como Pedro muchas veces no cumplió con su misión, ¿no? Pero vemos la insistencia del Señor, como nunca decidió abandonar a Pedro, porque la historia no termina aquí. Sabemos lo que pasa luego, de que Pedro, que luego fue llevado a ser testigo no solamente de varios milagros, sino también de su transfiguración, que tan privilegiado, pero fue lo mismo que lo negó 3 veces. El que se declaró fiel hasta la muerte, pero a la vez fue tan débil que le negó. Y luego vino Cristo para darle otra oportunidad. Fue testigo de su resurrección y en la orilla del lago vino otra vez Cristo, ya resucitado, para darle otra oportunidad, preguntándole, ¿no? Pedro, ¿me amas más que estos? Y se enfadó cuando le volvió a preguntar lo mismo. Pedro, ¿me amas más que estos? Y se enfadó más.
Y le volvió a preguntar lo mismo. Pedro, ¿me amas más que estos? Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Por qué me sigues preguntando? Entonces, otra vez le dio su misión. Dar de comer a mis ovejas. Y en la tradición, si vamos a seguir con la misma historia, en la tradición fue otra vez que lo traicionó. Porque según la hermosa historia, cuando empezó la persecución en Roma, ya habiendo tomado posesión de su sede allí en Roma, Pedro otra vez tenía miedo y se huyó de Roma para salvar su vida. Y pensamos, ¿cómo es posible? Ya había predicho todo eso. Ya has visto, Pedro, la gloria de su transfiguración y resurrección. Y otra vez huyes. Y vino caminando hacia él Cristo resucitado para preguntarle, ¿Quo vadis? ¿Dónde vas, Pedro? Y Pedro se quedó pues avergonzado, ¿no? Y Jesús le preguntó a Pedro, ¿dónde vas? ¿No? Y Pedro quedó avergonzado porque el Señor le contestó, pues voy a Roma para ser crucificado otra vez. Y así se arrepintió Pedro otra vez y regresó para recibir su martirio, para cumplir su conformidad con el Maestro, la cual no sentía digno de aceptar, queriendo ser crucificado boca abajo. Pero esto es lo que Cristo hace con nosotros a través de su iglesia, haciéndonos vivir los misterios todos de la vida de nuestro Señor, conformándonos a través de sus enseñanzas, sus sacramentos, su jerarquía a la vida de nuestro Señor, en el cual consiste nuestra salvación. Entonces, que tengamos mucha devoción a Pedro, príncipe de los apóstoles, piedra angular de la iglesia, y tan buen ejemplo para nosotros que constantemente estamos cayendo de nuevo, pecando de nuevo, volviendo a confesar, porque nos da la esperanza que esto no es problema para nuestro Señor, solo que tengamos esa disposición y celo para servirle con todo el corazón y levantarnos de nuevo y seguir en pos de Él. Y junto con esta devoción a Pedro, que tengamos una fuerte devoción a la iglesia, nuestra madre y el vehículo de nuestra salvación, no abandonándola cuando vemos sus errores, ¿no? Pero como los hijos de Noé, los buenos, ¿no? Viendo su desnudez, su vergüenza, lo cubrieron, ¿no? Para esconder eso y para pedir más por ella, porque sabemos y tenemos la confianza, ¿no? Que ella será vindicado al final, porque es a través de ellos que es a través de ella que todos se salvarán. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.